Buenas noches, queridos hermanos, que Dios los esté bendiciendo, fortaleciendo a cada uno de ustedes, y quiero compartir la palabra de Dios en esta noche. El tema es el resplandor de Dios. Dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así dice el versículo 18. Y el 4.1, el apóstol Pablo sigue escribiendo, o sea, Dios utilizando el apóstol Pablo, dice, por lo cual, como vamos siendo transformados día a día, de gloria en gloria a la imagen misma por el Espíritu Santo de Dios, dice el apóstol, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así expresa el apóstol Pablo. Él, ¿se acuerdan que había sido en camino a Damasco? En el camino se encontró con el Señor Jesús, que resplandeció la luz, que lo dejó ciego, pero él tuvo un encuentro ahí con Jesús. Bueno, él está hablando de que justamente Dios lo estaba utilizando. Dios lo estaba utilizando. Él había encontrado en Jesucristo al Señor. Había encontrado el camino de la verdad y la vida. Y ahora él está llevando ese mensaje. Pero claro que había problemas y dificultades en el ministerio de Pablo, como en cada uno de nosotros, en nuestra vida diaria como creyentes, que damos a conocer el Evangelio de Jesucristo. Tenemos nuestras dificultades, sí, pero él está hablando de que hay alguien que nos está ayudando. Pablo fue elegido por Dios como hijo. Dios lo escogió como hijo. Y Dios lo utiliza para servirlo en el propósito de Dios. O sea, Pablo va a estar conforme a la voluntad de Dios en los propósitos de Dios. Y en su ministerio iba a pasar por muchas dificultades. Y la consigna, por decir de alguna manera, era no desmayar. Iban a pasar cosas, sí, por ese camino que le iba a andar. Podía haber desaliento, depresión en el servicio a Dios. Y uno dice, ¿cuántas cosas sufrió el apóstol Pablo? Perseguido por todo lugar, maltratado, estuvo encarcelado, azotado, dice la palabra de Dios también. Fue náufrago. Cuando termina de salir del mar, lo pica una serpiente venenosa, que todos los de esa isla estaban esperando que el apóstol Pablo muriera. Fue apedreado, lo apedrearon hasta creerlo muerto. Dice que lo vieron muerto, pero fue apedreado de esa manera. Atacado
por los suyos y por los de afuera. O sea, había mucho para deprimirse, había mucho para desalentarse. Y nos puede pasar a nosotros también, como hijos de Dios, como siervos del Señor, tú y yo que siempre queremos dar de Jesús. Siempre hay una palabra de aliento en nosotros para otras personas que necesitan de Jesús. Y nos pasa eso. Pero a veces nos suceden cosas en nuestra vida y también podemos llegar a estar desalentados. Pero ahí estaba el apóstol Pablo, maltratado por mucho, que podría bien desalentarlo. Pero el Señor siempre alienta y da de su misericordia, de su gracia para seguir adelante, para ayudarnos en cualquier necesidad, en cualquiera de los desalientos que nos puedan venir. Los alientos de parte del Señor son siempre mayores. Eso lo experimentó Pablo en la cárcel, orando y alabando con Silas. Cuando fue náufrago, tomó el mando en el barco que se estaba hundiendo y todos obedecían al apóstol Pablo. Dijo el apóstol: el ángel de Jehová estuvo conmigo anoche y me dijo, ninguno va a perecer. Hubo aliento en el apóstol Pablo y hubo aliento para los demás, para que comieran, para que no desmayaran. Así que el aliento de parte de Dios siempre es mayor al desaliento que nos puede venir. Y Pablo lo experimentó muy bien. Y no desmayaba, no actuaba con cobardía. Dice la palabra de Dios, no nos dio espíritu de cobardía, sino espíritu de valentía. Y Pablo lo estaba experimentando muy bien, de una manera muy valerosa. Frente a barreras aparentemente imposibles e insuperables, el apóstol siempre salía adelante. Ayudado por Dios, siempre alentado por Dios. Decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Estaba seguro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él se tomaba de Jesús y andaba en el camino de Jesús, cumpliendo la voluntad de su Padre. Dice el versículo 6, el 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. En aquel tiempo había muchos también que se predicaban a sí mismos. Y hoy mismo aparece el yo en las personas, hasta en los predicadores. Pablo no perdía ese tiempo hablando de él, hablaba de Jesucristo. Y dice, porque Dios que mandó, dice el versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios, aquel que al principio, en el principio de la creación, hizo que de las tinieblas, dice, que de las tinieblas resplandeciera la luz. Y dijo a la luz, sea la luz, y fue la luz. Él dijo, a las tinieblas les dijo, Dios al principio mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y dijo, sea la luz, y fue hecha la luz. Ahora Pablo dice, aquí el mismo Dios es el que resplandece en nuestros corazones. Así como en esa creación que estaba desordenada y vacía, en aquel desastre que había en el principio y que Dios puso orden, también puso orden en nuestra vida. Y no mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, sino que Él mismo resplandeció en nuestros corazones una nueva vida, una nueva creación en Jesucristo. Así que Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. A través de su Espíritu Santo resplandece en tu vida para la iluminación. Dice, porque ¿para qué resplandeció en nuestros corazones? Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo, de su Hijo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está anunciando. Por eso no se predica a sí mismo, predica a Jesús y a este resucitado. No solamente que murió,
o sea, que murió por nuestros pecados, que vino a la tierra, que murió por nuestros pecados, sino que también resucitó. A este predicó, dice el apóstol Pablo, a Cristo y a este resucitado, triunfó sobre la muerte. Eso es lo que da ánimo al apóstol Pablo, eso es lo que da aliento, lo que le da la valentía de poder seguir adelante, no hablando de él, sino de Jesucristo. Y entonces esa nueva creación en nuestros corazones, el Espíritu Santo, así como hizo la creación Dios, la hizo nueva en nosotros. Y así como en la antigüedad, dice, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu Santo se mueve dentro nuestro. Entonces vemos la gloria de Dios, la ayuda de Dios para nosotros. Y dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahí Pablo mismo ya no solamente está diciendo, no hablo de mi persona, sino de Jesucristo, está diciendo, lo que yo soy un barro en las manos del alfarero. Soy un barro, un vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Era algo precioso, tenemos este tesoro. ¿Cuál? Este mensaje de salvación. Este mensaje que Dios resplandeció y resplandece en el corazón de sus hijos, de aquellos que han creído en el Señor. Y tú has creído en Él. Y si no has creído, tienes la oportunidad de creer que Jesucristo murió por ti. Que Dios te bendiga y te fortalezca. A ti, hermano, porque el resplandor de Dios está en tu vida. Y aquellos que todavía no lo tienen, no dejen que Satanás cegue el entendimiento. Entréguense a Jesucristo y Él quiere resplandecer también en sus vidas. Y ahí, donde están las tinieblas, el mismo Dios, el mismo Señor, estará resplandeciendo en tu corazón. Que Dios te bendiga y te fortalezca para que puedas vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén.